Desde su nacimiento, la historia de Jacob tiene elementos que despiertan curiosidad. Nació agarrado al talón de su hermano gemelo, Esaú. ¿Por qué era tan significativo este detalle? ¿Qué podía simbolizar esta acción? En este contexto comprendemos el papel crucial de Jacob, que se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del pueblo de Israel y de la Biblia. En este video, exploraremos la trayectoria de Jacob desde su nacimiento hasta el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios eligió a Jacob, el menor de los dos hermanos, para heredar la promesa que había hecho a Abraham en lugar de Esaú, el primogénito? ¿Y qué revela sobre su vida y su destino el nombre de Jacob, que significa que se apoderó o da el que suplantó? Estas preguntas son esenciales para que comprendamos la soberanía divina y el propósito de Dios en la vida de este patriarca. Al analizar la historia de Jacob, nos damos cuenta de que Dios, cuando aún estaba en el vientre de Rebeca, ya había elegido el futuro de sus dos hijos, como vemos en Génesis 25-23, donde Dios declara: «Y a él mayor servirá al menor». Este decreto divino estableció el papel que Jacob desempeñaría en la continuidad de las promesas hechas al pueblo de Israel. Jacob era el hijo menor de Isaac y Rebeca, nacido en circunstancias que ya indicaban su peculiar futuro. Al igual que Sara, Rebeca era estéril y esperó muchos años para tener hijos. Tras 20 años de intentos y las fervientes oraciones de Isaac, Dios finalmente respondió, permitiéndole concebir gemelos. La Biblia recoge esta narración en Génesis 25, 21-28, donde se relata con detalle la lucha de Rebeca por la maternidad y la posterior respuesta de Dios. El nacimiento de Jacob y Esaú fue algo más que un acontecimiento familiar, sino una renovación de la alianza que Dios había hecho con Abraham y luego con Isaac. Aunque Esaú era el primogénito y por tanto naturalmente considerado el heredero de la promesa, Dios en su infinita sabiduría había decretado que fuera Jacob quien recibiera esta bendición. En el mundo antiguo, el primogénito gozaba de privilegios únicos. Además de heredar el doble de las posesiones de su padre, también asumía el liderazgo social y religioso de la familia. Sin embargo, ocurrió algo sorprendente. Jacob, sabiendo que Esaú se moría de hambre tras volver del campo, le hizo una propuesta. Le ofreció comida a cambio de la primogenitura, y Esaú, acuciado por el hambre, aceptó y juró entregársela a Jacob. Un juramento considerado inquebrantable en aquella época. ¿Sabías que, de hecho, en la antigua Mesopotamia se podía negociar la primogenitura? Los arqueólogos han descubierto pruebas de que este tipo de intercambio no era infrecuente. La Biblia menciona que, en el caso de Jacob y Esaú, hubo un juramento solemne, lo que hizo que el acuerdo fuera oficial e incuestionable. No sabemos si hubo registros escritos de esta negociación, pero el juramento, en la cultura de la época, tenía validez legal. Más tarde, en su vejez, Isaac decidió dar su bendición patriarcal y pidió a Esaú que preparara su comida favorita como parte del ritual. Rebeca, sabedora de la importancia de este momento, instruyó a Jacob para que se hiciera pasar por Esaú y recibiera así la bendición de su padre. Aprovechando la ceguera de Isaac, Jacob engañó a su padre y obtuvo la bendición que debería haber pertenecido a Esaú. Cuando se descubrió el engaño, ya era demasiado tarde. La bendición ya había sido concedida y en la cultura de la época, un acto así era irreversible. Cuando Esaú se dio cuenta de que había sido engañado, se puso furioso, porque sabía que nada podía cambiar lo que había sucedido. Para escapar de la ira de su hermano, Jacob huyó a casa de sus parientes en Aram. Durante el viaje, tuvo una visión nocturna, en la que Dios renovaba su promesa a Abraham y le garantizaba protección. Al llegar a Aram, Jacob conoció a Raquel, su prima, y se enamoró de ella. Entonces hizo un trato con su tío Labán.
trabajaría durante 7 años para casarse con Raquel. Sin embargo, al final de este periodo Jacob fue engañado. Labán, en lugar de darle a Raquel, le dio como esposa a su hija mayor, Lea, amparándose en una costumbre local. Jacob fue víctima de un truco similar al que él mismo había utilizado contra su hermano. Tras ser engañado por Labán, Jacob hizo un nuevo trato para poder casarse finalmente con Raquel, su gran amor. Este acuerdo, sin embargo, exigía que Jacob trabajara durante otros 7 años. Durante el tiempo que pasó con Labán, Jacob formó una gran familia. En total, tuvo 11 hijos y una hija, nacidos de sus esposas Lía y Raquel, así como de sus criadas. Lía fue la madre de 6 de los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, así como de una hija llamada Dina. Silpa, la criada de Lea, también tuvo hijos para Jacob: Gad y Aser. La criada de Raquel dio a luz a Dan y Neftali. Y finalmente, tras años de espera, Dios bendijo a Raquel y abrió su vientre, permitiéndole dar a luz a José y más tarde a Benjamín, el último hijo de Jacob, que nació en Canaán. Tras muchos años de duro trabajo para Labán, haciendo prosperar su rebaño, Jacob decidió que había llegado el momento de regresar a su tierra natal, Canaán. Labán, consciente de lo importante que era Jacob para su propia riqueza, intentó varias veces convencer a Jacob de que se quedara ofreciéndole nuevos tratos. Sin embargo, sus propuestas eran a menudo alteradas para obtener ventajas, lo que llevó a Jacob a huir. Cuando Labán descubrió la huida, persiguió a Jacob, pero tras una franca conversación, ambos hicieron una alianza, y Jacob pudo finalmente seguir su camino en paz. Durante su viaje de regreso, Jacob tuvo una experiencia impactante. Se encontró con un grupo de ángeles, una confirmación de que Dios cuidaba de él y de su familia. Pero el episodio más sorprendente ocurrió cuando Jacob, al cruzar el arroyo de Jaboc, se encontró con un hombre misterioso. Lucharon toda la noche, e incluso después de que el hombre le dislocase el muslo, Jacob se negó a rendirse. Por su persistencia, Jacob fue bendecido, y su nombre pasó de Jacob a Israel, que significa Teael, que lucha con Dios. Este encuentro no fue con un hombre corriente, sino claramente un acontecimiento divino. Más tarde, Dios reafirmó este cambio de nombre, estableciendo Israel como el nuevo nombre de Jacob. Poco después de este extraordinario encuentro, Jacob se reunió por fin con su hermano Esaú. Aunque el ambiente era tenso antes del encuentro, el momento estuvo marcado por la emoción y la ternura, y los dos hermanos se reconciliaron. Jacob volvió a vivir en Canaán, mientras que Esaú siguió su camino fundando su propia nación. A pesar del pacífico reencuentro, los años siguientes fueron difíciles para Jacob, marcados por pruebas y dificultades. A una edad avanzada, y ante la hambruna que asolaba su tierra, Jacob se vio obligado a buscar refugio en Egipto. Sin embargo, su llegada a Egipto le deparó uno de los momentos más emotivos de su vida: el reencuentro con José, el hijo que creía haber perdido para siempre. Este momento de alegría compensó en parte la amargura a la que Jacob se había enfrentado a lo largo de los años. En Egipto, Jacob y su familia fueron bien recibidos y pudo pasar sus últimos años en paz, rodeado de sus seres queridos. Jacob vivió hasta los 147 años. Antes de morir, bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés, asegurándose de que también ellos compartirían la herencia espiritual que Dios había prometido a Abraham e Isaac. Jacob también bendijo a sus propios hijos, y de estas bendiciones surgieron las 12 tribus de Israel,
marcando el comienzo de una nueva era para el pueblo hebreo. Tras su muerte, Jacob fue enterrado en la tumba familiar de Macpela, cerca de Hebrón, junto a sus antepasados, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Su memoria ha perdurado y se le menciona repetidamente en las genealogías de los evangelios de Mateo y Lucas. A menudo se recuerda a Jacob como parte del trío de patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que forman la base de la historia del pueblo de Israel. El propio Jesús mencionó a Jacob al citar Éxodo 3:6, donde Dios se presenta como Patael, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta misma expresión se encuentra también en Hechos 7:32, cuando Esteban se refiere a Jacob en su sermón. Además, el apóstol Pablo menciona a Jacob 2 veces en su carta a los romanos, reforzando su importancia. Por último, en el libro de Hebreos, Jacob aparece destacado en la galería de héroes de la fe, recordado como uno de los pilares de la fe judía y cristiana.